Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Un video relacionado, complementando el video anterior, que era el video donde hablamos de la fase y desfasaje cuando hay cargas inductivas o capacitivas, ¿sí? Cuando hay cargas resistivas puras, no hay desfasaje, ¿sí? No existe phi. Y complementando esto, vamos a hablar del triángulo de potencia. Lo vamos a hacer una explicación breve para que no se confundan, ¿sí? ¿Y qué es lo que recomiendo que sepan? Que hay algo que se llama, se denomina factor de potencia. ¿Y qué es el factor de potencia? Es un indicador de la correcta utilización de la potencia eléctrica recibida, ¿sí? Es un indicador que me dice qué tan eficientemente estoy manejando esa energía, esa potencia que estoy recibiendo. Sabemos que la energía eléctrica es la potencia medida en un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, ocurre que nos vamos a centrar en cargas inductivas, cuando tenemos motores, cargas inductivas, aparece una potencia reactiva. Es una potencia que en definitiva no, no realiza trabajo eléctrico, entretiene la energía, se almacena en forma de campo magnético, ¿sí? Es un efecto no deseado, ¿sí? Y esto siempre que hablamos de este triángulo, hacemos una comparación de lo que vendría siendo un vaso de cerveza, ¿no? Lo útil en general es el líquido que uno toma. La espuma no sería tan útil, ¿sí? Porque en su mayoría no es líquido, sino su componente es más aire que otra cosa. Entonces, la totalidad del vaso sería S, ¿sí? Lo realmente efectivo es P, lo activo, la potencia activa, y Q sería la espuma, ¿sí? Entonces, el efecto reactivo es un efecto no deseado. Si esta potencia que se denomina Q y se mide en bar, volt-ampere reactivos, es muy alta, es muy pobre la utilización que estoy haciendo, la correcta utilización no es buena de la energía recibida. ¿Por qué? Porque si esto es grande, implica que S sea más grande. ¿Quién le da presencia a S? Es la Q, ¿sí? Entonces, con una carga resistiva pura, Q no existe porque no hay desfasaje y toda la energía que se entrega o que se recibe, digamos, entrega desde el punto de vista de la distribuidora, recibe desde el punto de vista del cliente, toda esa energía es efectivamente aprovechada, ¿sí? Es energía útil. En las cargas resistivas, al no existir este componente, ¿sí? Entonces el ángulo es cero, ¿sí? Entonces, ¿qué es el factor de potencia? Matemáticamente lo podemos definir como la relación de dos potencias, la potencia activa sobre la potencia aparente. ¿Esto de dónde sale? De la fórmula trigonométrica que dice que el coseno de un ángulo, en este caso phi, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces sale esta fórmula, ¿sí? Sabemos que la potencia aparente S es el producto de la tensión por la corriente, ¿sí? La tensión que yo mido y la corriente que mido con una pinza amperométrica en general, ¿sí? En entornos de alterna, estos son los valores eficaces y lo que me están dando al hacer el producto de B por I, me está dando la potencia aparente. ¿Cómo obtengo la potencia activa? Y bueno, de esta fórmula que está acá, si queremos despejar P, tenemos que dejarlo solo, entonces S que está dividiendo pasa multiplicando y queda que P es igual a S, B por I, por el coseno de phi. Entonces, teniendo el valor del coseno phi, que es un dato que se da en las especificaciones del motor, el fabricante lo conoce y lo da como un dato, ¿sí? Al coseno phi de ese motor, entonces teniendo el coseno phi puedo sacar el valor de P, porque ya les digo, con las mediciones que nosotros hacemos de los valores eficaces de tensión y corriente nos da la potencia aparente. ¿Qué es lo que se permite en nuestro país, en Argentina?
en general lo aceptado es un coseno phi hasta 0,85. Por debajo 0,84 ya no estaría siendo aceptado y podría ser multado. Un coseno phi de 0,85 implica un ángulo aproximado de 31,8. Hay más decimales, ¿no? Por eso hacemos esta aproximación. Si quisiéramos redondear, diríamos un ángulo alrededor de 32 grados. Phi sería 32 grados. Quiere decir que la corriente se retrasó 32 grados con respecto a la tensión. ¿Qué más podemos agregar? Es que Q, trigonométricamente, este cateto es el cateto opuesto y el seno del ángulo, que en este caso es phi, es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? De ahí sacamos que Q es igual a B por I por el seno de phi. Se mide en bar, volamperes reactivos, ¿sí? Y es alrededor el seno para este ángulo, 31,8, es alrededor de 0,53. Quiere decir que la potencia Q, la potencia reactiva para un motor, ¿sí? Anda alrededor del 50% de S. Fíjense que es una componente bastante considerable, ¿no? Si tenemos un motor de 900 volamperes, esto anda alrededor de los 470 bar, ¿sí? Entonces, ¿cómo corregiría esto? ¿Cómo haría yo que esto baje? Si dijimos que las cargas inductivas retrasan la corriente y las cargas capacitivas la adelantan, esto se compensa con capacitores, ¿sí? Y dijimos que si es un capacitor que anda alrededor de los 400, 450, dijimos 470, 450 para redondear, digamos bar, ¿cómo hacemos? Vamos a una casa de electricidad y pedimos capacitores para formar una capacidad de 450 bar. Supónganse que vienen capacitores comercialmente de 100 bar, pido 4 capacitores de 100 bar, uno de 50, los pongo en paralelo con el bobinado del motor y el motor cuando esté funcionando estará compensado. ¿Qué hará? Esto, que el ángulo ha bajado a valores bastante inferiores, ¿sí? Donde el coseno se aproxima a valores de 1, ¿sí? Se mejora este 0,85 llevándolo a valores de 0,95, 0,96, 0,97. Bueno, con esto le damos por finalizada esta entrega. Ha sido muy resumido, pero es básicamente para que tengan una idea de qué es lo más importante, qué es lo que recomiendo que se tenga en cuenta a la hora de hablar del factor de potencia o coseno phi. Muchas gracias y nos veremos en una próxima entrega.